abrimos la conexión que domingo a domingo hemos venido soltando, transmitiendo a través del Facebook, a través del YouTube, a través del Zoom y todos los otros medios que Dios ha puesto a nuestra disposición para hacer correr la poderosa palabra del Señor. Esta palabra tiene que llegar hasta el último rincón de la tierra y nosotros no nos vamos a detener ante ninguna circunstancia, sino que vamos a cumplir con todo lo que Dios ordene que nosotros hagamos. Amén. Entonces, le enviamos un cordial saludo a todos los amigos, a todas las amigas que se están conectando con nosotros domingo tras domingo desde las distintas partes del mundo. Hemos tenido conexiones desde Holanda, Francia, Portugal, norte y sur de España. Hemos tenido conexiones con la comunidad canaria, con otras islas de acá del Atlántico Sur. Hemos tenido conexión con los Estados Unidos. Hemos tenido conexión con la República Dominicana, las islas del Caribe. Hemos tenido conexión con Costa Rica, con Venezuela, con Ecuador, con Perú, con Argentina y todo lo que el Señor va a seguir abriendo y conectando delante de nosotros, porque esta palabra va a correr hasta el último rincón de la tierra. Amén. Un cordial saludo, un abrazo virtual para todos los que nos están viendo por las distintas redes sociales y vamos a invitarle a que usted abra su Biblia rápidamente en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 14. Libro del profeta Isaías, capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 14. Gloria a Dios. Usted se está sintonizando en este momento con el Ministerio Internacional Vida Cristiana La Palma, España. Soy el pastor Héctor Villanueva y junto a la pastora Dilia de Villanueva estamos transmitiendo en vivo y en directo esta señal para que esta señal pueda llegar hasta el último rincón de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Libro del profeta Isaías, capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 14. Y dice la palabra del Señor. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Allí levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Amén. Gloria a Dios. Este es el texto base que nosotros vamos a utilizar la mañana de hoy para hablar acerca de un tema que lleva por título el origen de la rebelión y la desobediencia. Ese es el tema que nos corresponde la mañana de hoy impartir y ministrar para todos aquellos que se están conectando con nosotros. Se me olvidó saludar por acá a nuestra hermana Dilia también, que está en el Brasil. Nuestra hermana Natalí, que también está en Colombia. Se me vino a la mente de repente ellos que domingo tras domingo siempre nos sintonizan por el Facebook. Bendiciones para todos. Entonces continuamos el tema que vamos a tratar la mañana de hoy lleva por título el origen de la rebelión y la desobediencia. Amén. Gloria a Dios. Ya se están conectando, ya están por aquí, se ve en el Facebook que están comentando para la gloria de Dios. Muy bien. El tema de la rebelión y la desobediencia es un tema que tiene
pocos amigos, porque todos los seres humanos, sin excepción, en algún momento de la vida hemos pasado por este escenario y a nadie le gusta que le digan la verdad. Pero déjeme decirle que en este ministerio, como estamos comprometidos con Dios, nosotros no vamos a ocultar nada acerca de este tema. Como dice una publicidad, no ocultaremos nada, sino que contaremos la verdad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Gloria a Dios. Además, este tema de la rebelión, dicen las Sagradas Escrituras que será una señal que caracterizará a las personas en los últimos tiempos que estamos viviendo. Y también dice la palabra de Dios que veremos a la rebeldía y a la desobediencia actuar dentro de nuestras casas, actuar en las calles, actuar en las universidades y actuar hasta dentro de nuestras iglesias si no la corregimos a tiempo. ¿Sabe? Pero el objetivo de este tema es prepararte para que repudies la rebeldía y la desobediencia y estas cosas no sucedan ni ocurran en tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? Gloria a Dios. Por eso fue que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, hace más de 2000 años atrás, nos enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 10 en el Padre Nuestro, a pedir que venga tu reino, como parte de nuestras peticiones y rogativas. Señor, que venga tu reino, porque Jesús sabía que al final de los tiempos que hoy día estamos viviendo, se iban a caracterizar por la rebeldía, por la anarquía y por la desobediencia de los seres humanos. ¿Me dice amén o me dice ay, ay, ay? Una de las dos. En otras oportunidades nosotros hemos venido enseñando que este mundo físico en el cual nosotros vivimos está bajo los pies de un mundo espiritual y que actualmente en este preciso momento hay un choque entre dos reinos, el reino de la luz contra el reino de las tinieblas, para ver quién de ellos toma el control de este mundo. Es decir, que actualmente nosotros estamos en medio de una lucha de reinos, el reino del bien contra el reino del mal, el reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Y la gran diferencia de todo esto la va a marcar la obediencia o la desobediencia del hombre hacia Dios. ¿Quién cree usted que actualmente esté ganando esta batalla? No me la responda. Quédese usted con esa pregunta en su mente. Entonces, la primera pregunta del día de hoy es, ¿qué es la rebelión? Para los que les gusta tomarlo, ¿qué es la rebelión? La rebelión viene a ser la antítesis de la obediencia. Y la obediencia a su vez viene a ser la manifestación externa de la sumisión y la sujeción a las autoridades. Y ambas ellas, como se dice, producen un resultado. Es decir, o producen consecuencias o producen recompensas. Porque nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es un Dios de recompensas. Y usted va a ver a lo largo y a lo ancho de las Sagradas Escrituras cómo Dios recompensa y cómo Dios galardona. Usted va a escuchar siempre a nuestro Señor Jesucristo, como lo dijo en Mateo 7, del 24 al 29, el que me escucha estas palabras y las pone en práctica, yo le compararé a aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, que cuando vinieron vientos, ríos y tempestades y dieron con ímpetu contra aquella casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada sobre la roca. También usted puede leer los libros de Apocalipsis, en los capítulos 3 y 4, en donde el Señor, hablándole a cada una de sus iglesias,
siempre culmina cada una de las cartas que le dirige a ella hablando de la recompensa. Al que venciere, entonces yo le daré que se siente junto a mí en el trono de mi Padre. Al que venciere, siempre, porque Dios es un Dios de recompensa. Pero así como hay recompensa para la obediencia, hay consecuencias también para la desobediencia. Porque también dice la palabra en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. ¿Ya usted ve? Entonces, una persona cuando es obediente es porque ha demostrado estar sujeta a una autoridad y sumisa, es decir, sumergida por debajo de su autoridad. Todos los seres humanos estamos propensos a ser rebeldes y desobedientes en cualquier momento de la vida. ¿Por qué, pastor? Porque todos los seres humanos nacemos con el germen de la rebeldía que heredamos del primer hombre y de la primera mujer que estaban en el huerto del Edén, y nadie, absolutamente nadie, puede evitar o escaparse de eso. Pero lo que sí podemos evitar es que nosotros tenemos que ser vigilantes de esto para no otorgarle un derecho legal al diablo y no abrirle puertas para que no nos destruya y no nos haga ningún tipo de daño. ¿Cuántos me dicen amén? Gloria a Dios. Mire, cuando en el hogar los hijos desobedecen a los padres, se están rebelando contra Dios. Cuando los creyentes dentro de la iglesia desobedecen a sus autoridades y demás ministerios, se están rebelando directamente contra una autoridad que fue delegada o puesta por parte de Dios. De tal manera que una persona rebelde es aquella que se levanta y confronta todo aquello que a él no le parece o que él no entiende, sin importarle delante de quién esté parado o sin importarle delante de quién esté él tratando. Y dice dentro de sí, ¿y por qué yo tengo que hacer lo que él dice? ¿Y quién es él o quién es ella para que nosotros lo hagamos? ¿O qué se creerán ellos para que yo tenga que estar haciendo lo que ellos dicen? Y realiza una acción o actúa en contra de lo que a él o a ella no le parece o no le conviene. Pero déjeme decirle adicionalmente que la rebeldía no trabaja sola, porque la rebeldía trabaja de la mano con la desobediencia, que también es conocida en las Sagradas Escrituras como la testarudez. Y una persona testaruda es aquella que no se levanta inmediatamente como el rebelde. Es aquella que no bate la gorra contra el suelo, no zapatea delante de nadie, pero dice dentro de su corazón, lo voy a hacer, pero cuando a mí me venga en gana, no cuando ellos digan o cuando ellos dicen. Lo voy a hacer, pero como yo creo que se deben hacer las cosas, no como ellos dicen. Lo voy a hacer, pero a mi manera. Esa es una persona testaruda, porque el testarudo, al igual que el desobediente, no le gusta recibir órdenes de nadie. Es decir, que un testarudo es aquella persona que idolatra sus propios pensamientos y busca gobernarse a sí mismo. Es decir, alguien que no confía en nadie más, sino en su propio razonamiento o en la experiencia que él ha adquirido en esta vida. Eso se llama rebeldía y desobediencia. Y así, como dijimos al principio, cada una de ellas trae recompensas. La desobediencia trae consecuencias y la obediencia produce recompensas. Yo no sé si usted ha visto el caso de los entrenadores de mascotas, que cuando están entrenando a un perro, le dan una recompensa. O cuando están entrenando a un león y hacen lo que él quiere, le dan una recompensa. O están entrenando a un delfín, le dan una recompensa.
Eso es lo que hace o produce la obediencia en la vida de las personas. Entonces, por esa razón es que no podemos nosotros tolerar la rebeldía ni la desobediencia en nuestras vidas, porque en algún momento ella te puede destruir el hogar, en algún momento ella te puede destruir la familia y hasta la iglesia, y la debemos entonces combatir con la sumisión, con la sujeción y con la obediencia. ¿Me dice amén o me dice ay, ay, ay? Gloria a Dios. Surge una segunda pregunta. Pastor, ¿cuál es el origen de la rebeldía y la desobediencia? O dígame usted, ¿dónde se originó la rebeldía o la rebelión? Mire, parece mentira, pero la rebelión fue un acto que tuvo sus inicios en el reino de los cielos. Y todo comenzó en alguien que participaba de las cosas del trono de Dios. Un ser angelical llamado Luzbel, que traducido se llama ángel de luz, quien era, dicen las escrituras, el sello de la perfección. Y a causa de esa perfección se rebeló contra Dios y provocó la desobediencia y la sublevación de un tercio de la creación angelical en contra de Dios. Vamos a leer un poco lo que dice nuevamente el libro del profeta Isaías en el capítulo 14, versículo del 12 al 14. Fíjese cómo dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? ¿Ve? Hijo de la mañana, Luzbel, ese ángel que emitía luz, y dice que también salía música de su cuerpo. Era un ser angelical que estaba delante de la presencia de Dios. Y no todo el mundo está cerca o en la presencia del Señor. Es como una celebridad, es como un presidente, es como un gran personaje. No todo el mundo se le acerca o le llega cerca a esas personas. Bueno, este ángel estaba muy cerca del trono de Dios. Y dicen las escrituras que de su cuerpo emanaba luz, que de su cuerpo salía música y que era perfecto. Mire, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Ya usted ve? Ahora le voy a invitar a que se mueva al libro de Ezequiel, capítulo 28, para que complementemos este pasaje, donde se inició o tuvo su origen la rebelión. Ezequiel capítulo 28, versículo del 11 al 19 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. ¿Ves cómo era este ángel? Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, antes de que el hombre estuviese en el huerto de Edén. Ya ese huerto había sido construido para él. En el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Mire, sus vestidos eran bordados de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisolito, de berilo, ionis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Fíjese. Y dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día de tu creación. De su cuerpo emanaba música. Y no solamente música, sino que cada vez
que él adoraba a Dios, se encendía una luz. Salía adoración, salía alabanza y se encendía una luz dentro de él. Y es por eso que hoy día vemos muchas iglesias apagadas, vemos muchos cristianos apagados que cuando están adorando a Dios no tienen revelación de lo que están haciendo. Por eso nosotros aquí enseñamos la revelación de lo que es la verdadera adoración y lo que es la verdadera alabanza. Y sabemos que cuando lo hacemos para Dios. Y mire, en el mundo espiritual, yo estoy seguro que emitimos una señal de luz, que brillamos y abrimos nuestros labios y sale la adoración y sale la alabanza. Amén. Y sigue diciendo, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Ese era el Edén. Y perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Era perfecto hasta que se halló en él maldad. ¿Cuál fue esa maldad? Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, de pensamientos maléficos, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ese fue el verdadero origen o la raíz donde comenzó la rebelión. En un ángel llamado Luzbel, ángel de luz, quien después de haberse rebelado contra Dios, de Luzbel pasó a llamarse Lucifer, que significa ángel desheredado, ángel echado o ángel botado del reino de los cielos. Y cuando hay una persona que practica la rebeldía y la desobediencia, se está dando la mano con el diablo y le está otorgando un derecho legal al diablo para que opere en su vida y lo destruya, lo enferme, lo arruine a él y a sus seres queridos y todo lo que está a su alrededor. Porque la verdadera naturaleza de Satanás la describió nuestro Señor Jesucristo de Nazaret en Juan capítulo 10, versículo 10, donde dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Es decir, a robar el gozo, la alegría y la felicidad con la que Dios diseñó a los seres humanos. Viene a matar los sueños y el propósito con el que Dios te trajo a este mundo. Y viene a destruir tu llamado a servirle a Dios. Viene a destruir tu vida, a destruir tu familia y todas tus propiedades en esta vida. Porque el diablo no es amigo de nadie y de él solo tú puedes esperar todas las cosas malas en este mundo, no las cosas buenas que sí tú puedes recibir de parte de Dios. Por eso en el libro de Santiago se dice que de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga. Porque o es dulce o es amarga. Entonces de Dios tú no puedes esperar lo malo y lo bueno al mismo tiempo. O esperas lo bueno o esperas lo malo. Pero no las dos cosas al mismo tiempo. Y de Dios solamente usted va a esperar lo bueno. Buenas noticias, buenas cosas y todo agradable a la vida de los hombres. Amén. Ahora lo contrario
El reino de las tinieblas, usted puede esperar, es lo malo. Gloria a Dios. Entonces, la rebeldía, en resumidas cuentas, viene a ser una pequeña manifestación del espíritu de Satanás proyectada en la vida de los seres humanos, y ella se puede identificar cuando alguien se opone a la verdad de Dios o a las autoridades delegadas de parte de él, de parte de Dios, que fue lo que vimos en el ejemplo que acabamos de leer. Observemos entonces cómo hace Satanás para convertir a una persona en rebelde. El diablo subliminalmente puede llegar a cambiar la vida y el comportamiento de un ser humano. Pero por eso nosotros tenemos que cuidar nuestros oídos, tenemos que cuidar nuestras mentes, debemos renovarnos constantemente con la lectura de la palabra. Por eso debes cuidar con quién hablas, que escuchan tus oídos, y debes filtrar todo lo que tú hables y lo que escuches por lo que Dios dice en su palabra. ¿Me dicen amén? Amén. Ok, entonces, ¿cómo Satanás convierte a una persona en rebelde? Número uno, primero el diablo comienza sugestionando la mente de la persona. Es decir, que el diablo comienza alimentando todas aquellas ideas o conceptos equivocados que van en contra de los principios de la palabra de Dios, para luego levantar a esa persona en contra de Dios y todo lo que tenga que ver con su obra. Es decir, en contra de los hermanos, en contra de las hermanas, en contra de los pastores, en contra de los ministerios, en contra de las iglesias, todo lo que tenga que ver con las cosas de Dios. Después que la persona acepta esas ideas y las entretiene en su mente, el diablo tratará de demostrarte con ejemplos de la vida diaria que su concepto es real. Cuando en realidad al diablo tú no le puedes creer absolutamente nada. Porque nuestro Señor Jesucristo ya había dicho que el diablo es el padre de todas las mentiras. ¿Me dice amén? Amén. Gloria a Dios. Luego te llevará a discutir y a defender con tus propias palabras y con tu propio razonamiento esos conceptos equivocados delante de cualquier tipo de persona, sea quien sea, porque déjeme decirle, un rebelde no respeta a nadie. Así sea la persona de mayor rango que esté delante de él, esa persona se levanta y le argumenta y le rebate cualquier cosa. Y por último, una vez que le creíste y defendiste públicamente esos conceptos equivocados, el diablo ya te tiene en sus manos. Te dominará y te llevará a practicar eso que tú creíste y defendiste. Y cuando menos lo esperes, ya estás atado, inmovilizado y dominado por el pecado. Amén o ay, ay, ay. Gloria a Dios. Por ejemplo, mire, los que son adictos al cigarrillo comenzaron diciendo un día que no era malo fumarse un cigarrito en el día, pero con el tiempo comenzaron a consumirse 2 y 3 cajetillas por día, hasta que llegó el tiempo en que se murieron de cáncer en los pulmones. Y por más que le dijeron que se podían morir de eso si continuaban con ese vicio, pues ya ellos, por más que quisieron dejarlo, no podían, porque sus voluntades estaban atadas de pies y de manos y ya eran esclavos de ese vicio que comenzó como un concepto equivocado en su mente. Y así sucede con los que son adictos al licor, los que son adictos a la droga y otras cosas en este mundo. Amén. Entonces, de esta manera, el diablo provoca que una persona se convierta en rebelde y en desobediente, sugestionando tu mente y poniéndote en contra de los principios de la palabra de Dios. Porque como hemos dicho en otras oportunidades, quien controla tu mente, te controla a ti. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. En segundo lugar, el diablo siempre va a buscar alimentar
o inflamar el orgullo y el egocentrismo en la vida de una persona para volverla susceptible a todas aquellas cosas que suceden a su alrededor. Y cuando no te complazcan o cuando no alcance los resultados que tú esperas, entonces te molestes con el pastor, te enojes contra el hermano y termines yéndote de la iglesia a buscar a alguien que sí te pueda comprender. Porque, como decía en estos días nuestro apóstol en una conversación, ¿a quién va a buscar una mujer que quiere divorciarse? ¿A quién va a buscar? A otra mujer que ya se divorció, porque es la que dice que le va a entender a ella. ¿Ya usted ve? Pero déjeme decirte que esa es otra trampa del diablo, porque lo que él busca detrás de todo eso es desconectarte de las cosas de Dios y separarte de su presencia para arruinar tu vida y para destruirte. Eso es lo que persigue el reino de las tinieblas. Desconectarte, separarte de Dios. Usted ha observado en Animal Planet cómo cazan los leones a los búfalos. Si un búfalo, un animal que pesa 500, 600 kilos, que tiene una fuerza descomunal en el cuello, llega a agarrar a un toro con una cornada de esa, miren, lo levanta como una varejita y listo, se muere. Pero como los leones son inteligentes, el reino animal también es inteligente, fíjense, ellos buscan aislar, sacar de la manada a un solo búfalo. Comienzan a corretearlos, y ellos comienzan a correr en bandadas, en manadas. Pero el que quede aislado, el que quede solo, ellos lo rodean y lo separan de la manada. Cuando logran separarlo de la manada, entre 5, 7 leones, ahí se ponen a ese búfalo. Lo atacan por un lado, lo atacan por el otro, lo atacan por el otro, porque ese búfalo quedó solo. Pues déjeme decirle que eso es lo que busca el reino de las tinieblas. Él sabe que mientras estemos reunidos, mientras estemos juntos, vamos a estar ardiendo en el fuego del Espíritu Santo como un brasero. Pero cuando usted agarra una brasa y la saca del sitio y la pone por un lado y agarra otra y la pone para otro lado, esa brasa con el tiempo se va a ir enfriando y se va a ir apagando. Eso es lo que busca el reino de las tinieblas. A una persona orgullosa y egocéntrica, usted siempre la verá oponiéndose y contendiendo por todas las cosas, contra el pastor, contra el hermano, contra el vecino, porque el egocentrismo que domina a esa persona trabaja de la mano con el antagonismo, con la insujeción, con la independencia, con la intemperancia y el desacato de las autoridades. Y a ese tipo de personas, mire, déjame decirle que no las quiere nadie, solamente Dios es el único que tiene misericordia de ese tipo de personas. Nadie, porque nadie va a querer una persona rebelde y donde quiera que llegue le van a cerrar las puertas. Solamente Dios en el reino de los cielos, si esa persona se arrepiente, Dios le tiene nuevamente misericordia. Y eso es lo que dice la palabra, que Dios resiste al altivo, pero le extiende su mano al humilde. Amén. Entonces déjeme decirle a usted que me está mirando por las redes sociales, si tú eres de los que te gusta investigar la palabra de Dios para luego contender contra los hombres de Dios diciendo que esto o aquello es de Dios o no es de Dios, déjeme decirle que usted está perdiendo su tiempo y puede llegar a perder la recompensa que ya Dios tenía para usted en el reino de los cielos, porque eso se llama rebelión y desobediencia contra Dios. Y Dios no apoya a los rebeldes ni a los desobedientes. ¿Me dice amén o me dice yayay? Esa es una característica de una persona rebelde y Dios no apoya la rebeldía. Amén. En tercer lugar, el diablo los usa como el brazo armado del reino de las tinieblas aquí en la tierra, porque les hace creer que ellos pueden atacar y señalar a sus autoridades cuando ellos pueden, cuando ellos les da la gana o cuando no están de acuerdo con ellos. Y después
entonces a ellos no les va a pasar nada. Como le dijo el diablo a Eva en el huerto del Edén, cuando le incitaba a comerse aquel fruto que Dios le había mandado o le había prohibido que comiesen. No coman de ese árbol. Bueno, vino el diablo a decirle a la mujer, no le pasará nada, no le va a pasar nada. Otra mentira del diablo, porque a partir de ese momento fue que ellos conocieron la muerte. Hasta ese momento el hombre y la mujer no conocían la muerte, venían de la eternidad. Cuando desobedecieron a Dios y tomaron de aquel fruto, a partir de ese momento entró la muerte en la vida del ser humano. ¿Me dice amén o me dice allá? Gloria a Dios. Por ejemplo, le pongo otro ejemplo. La persona que no tiene revelación de lo que es el diezmo, la ofrenda, las primicias, los pactos con Dios, se levanta contra los pastores o contra cualquier autoridad y lo critican, lo señalan y dividen el pensamiento de una congregación y hasta ponen a dudar a otras personas simplemente porque ellos no entienden y se dejaron influenciar por conceptos equivocados en contra de la palabra de Dios. Eso se llama rebeldía, eso se llama desobediencia, porque en realidad la práctica del diezmo es un principio que Dios mismo establece en su palabra y lo aporta para bendecirnos y multiplicar nuestras finanzas y nuestros recursos económicos. Amén. Gloria a Dios. Mire, una persona rebelde dice dentro de sí, mire, yo sí es verdad que le digo sus 4 cosas en su cara, porque yo no tengo pelitos en la lengua. Así usted escucha expresiones de personas que son rebeldes. Mire, no tendrán pelitos en la lengua, pero a ese tipo de personas rebeldes dicen las sagradas escrituras que comienzan a salir unas llaguitas blancas en la piel conocidas como lepra espiritual y se van enfermando espiritualmente y físicamente hasta que se mueren y se van de este mundo sin cumplir con el propósito con el cual Dios los trajo a esta tierra. Porque eso se llama murmuración, eso se llama rebeldía, eso se llama desobediencia. Amén. ¿Me dice amén? Y ese ejemplo podemos verlo en el libro de Números, en el capítulo 12, cuando María, la hermana de Moisés, critica, señala y censura nada más y nada menos que a Moisés, aquel gran líder, aquel gran hombre que Dios había escogido para sacar a Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Entonces, porque se murió la esposa de Moisés y se casó con una mujer que no pertenecía a la tribu de él, entonces su hermana se levantó a criticar, a señalar y a censurar al gran líder del pueblo de Israel. ¿Y qué cree usted que le pasó a María, la hermana de Moisés? Léalo en el libro de Números, capítulo 12, del versículo 1 en adelante, para que usted vea cómo esa mujer, desde el mismo momento que se levantó contra el hombre de Dios, comenzó a llenarse de lepra en su cuerpo y comenzó a emblanquecerse hasta que el mismo Moisés intercedió por ella delante de Dios y le pidió a Dios que tuviera misericordia de ella y Dios la volvió a restaurar y la volvió a sanar. Porque la murmuración, el chisme dentro y fuera de la iglesia son síntomas de una persona que ya está en las manos del diablo, porque al contender contra una autoridad puesta por Dios, esa persona que se levanta contra la autoridad ya ha contristado y ha apagado al Espíritu Santo que está dentro de ella. ¿Ven? ¿Usted puede entenderme lo que le estoy diciendo? Muy bien. Es por esta razón entonces que Dios detesta tanto la rebeldía y la desobediencia. Porque cuando alguien se rebela contra sus autoridades y desobedecen, ese acto le está recordando a Dios lo que Satanás un día le hizo a él en el reino de los cielos.
Así que levante sus manos al cielo y diga: Señor, hoy me declaro libre del espíritu de la rebeldía y del espíritu de la desobediencia. Declárese libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque en el fondo de todo esto, lo que Dios desea es que predomine su gloria por encima de la rebeldía y las obras del diablo. Porque dice 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 que es mejor la obediencia que los muchos sacrificios. Dios se agrada más de la obediencia que de los muchos sacrificios. Amén. Ok. El no obedecer los principios de la palabra de Dios, déjeme decirle que es rebelarse contra el creador de todas las cosas y darse la mano con el diablo. Eso se llama rebeldía y desobediencia. Y todos los que practican la rebeldía y la desobediencia, los que resisten los principios de la palabra de Dios y los que quieren vivir en este mundo independiente como ellos piensan o como ellos quieren, en contra de los mandamientos de la palabra de Dios, déjenme decirles que quedan bajo el dominio y el yugo del diablo, el príncipe de este mundo. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. Vamos a hablar un poquito acerca de las consecuencias de rebelarse contra Dios. Mire, cuando el diablo logra sacar de tu mente los principios de la palabra de Dios y hace que defiendas sus pensamientos, esto te traerá serias consecuencias. Sí, Señor. En primer lugar, mire, Dios no escuchará tus oraciones. No importa cuántas lágrimas botes, no importa cuán duro llores, pero si estás en rebeldía, en chisme, en mentira, en desobediencia, Dios no oirá tus oraciones. Pastor, ¿y por qué usted dice eso? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 29. Libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 29. Mire cómo dice: Jehová está lejos de los impíos. Esa palabra impíos son aquellos que no tienen piedad, son aquellos que se han dejado dominar por la maldad, por la rebeldía, por la desobediencia. Entonces, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Entonces, es como el caso de aquel bebé que si lo encierran en un salón donde hayan 4 o 5 bebés más y ponen a las madres allá afuera, cuando el bebé llora, la mamá del bebé que lloró inmediatamente identifica que esa es la voz de su hijo. ¿Por qué? Por la relación que ellos llevan. Aunque no lo está viendo, aunque sabe que hay otros niños justamente con él, ella lo llevó 9 meses en su vientre. Ella lo ha tenido siempre a su lado, está lavando, lo tiene a su lado, está fregando, lo tiene a su lado. ¿Ven? Entonces ella identifica la voz de su hijo. Lo mismo hace Dios. Dios identifica la voz de aquellos que viven en humildad, en obediencia, en sumisión, en sujeción. Pero el que se rebela, el que desobedece, Dios no escucha esa oración. Ahora vamos al libro de los Salmos, capítulo 34, versículo del 15 al 17. Salmo 34, del 15 al 17 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal,
para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Por qué los escucha Dios? Estos oran y Jehová los oye. La pregunta es, ¿por qué? Porque ellos están orando desde una posición de justicia. No están en rebeldía, no están en desacato, no están en insujeción, sino que están en obediencia, en sumisión, en el orden correcto. Ese tipo de oraciones sube directamente al reino de los cielos. Amén. Entonces, consecuencia número 1 de desobedecer a Dios, Dios no escuchará esas oraciones. Consecuencia número 2, el diablo te cauterizará la mente, te insensibiliza hacia el pecado, te endurece el corazón y te desconecta de la misericordia de Dios. Cuando te rebelas contra tus autoridades, las confrontas y experimentas que la palabra de Dios hablada por uno de sus ministros ya no te orienta, ya no te redarguye o simplemente desobedece los principios de la palabra de Dios como si nada, a Dios no le queda otra alternativa que aplicarte el método del quebrantamiento sobre tu vida, porque Dios te ama y no desea que te vayas de cabeza para el infierno. Entonces Él prefiere procesarte en tu vida para que aprendas por revelación o para que aprendas por trituración. El ser humano tiene la libertad de escoger o de decidir cómo quiere aprender. ¿Aprende por revelación de la palabra de Dios o aprende por trituración del proceso de Dios? Y ahí tenemos el caso del rey Saúl. Cuando el rey Saúl fue confrontado por el profeta Samuel, por haber desobedecido a la orden que Dios le había dado, la declaración que le estaba dando el profeta Samuel, no logró que el rey Saúl se arrepintiera de su pecado o que cayera de rodillas. Dios le había dicho que se levantara, que iba a entregar en sus manos una nación enemiga. Pero Dios le estaba diciendo, cuando yo te entregue esa nación en tus manos, tú vas a matar desde el rey hasta los animales. ¿Y qué hizo Saúl? Una vez que controló y que dominó aquella nación, le perdonó la vida al rey, le perdonó la vida a muchos animales y había muchas mujeres también que estaban ahí guardaditas, porque el rey Saúl pensaba que a Dios lo podía desobedecer cualquiera y no pasaba nada. Y entonces cuando Dios mueve al profeta Samuel para reconvenirle el pecado que estaba cometiendo el rey Saúl, el hombre inconmovible, diferente a lo que sucedió con David, que también siendo un rey fue confrontado por el profeta Natán por su pecado que había cometido cuando le quitó la esposa a Urías. Y cuando Natán lo confrontó, aquel hombre cayó de rodillas hasta el suelo y se humilló y le pidió perdón a Dios. Pero el rey Saúl, lamentablemente, no se doblegó. Ahora, ¿cómo cree usted que terminó el rey Saúl? Lamentablemente terminó suicidándose, quitándose la vida. Se echó sobre una espada. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que los que se quitan la vida se van de cabeza directamente para el infierno. Y usted ve cómo tristemente terminó la vida de Saúl, por desobediente y por rebelde. ¿Cómo terminó la vida de David? Diferente, porque David, al igual que cometió muchos pecados como Saúl y como nosotros, pues David sí fue sensible a la voz de Dios. Amén. Una tercera consecuencia de rebelarse contra Dios es que la mano de Jehová estará contra ti en todo lo que hagas y no prosperarás en nada. Porque por más que diezmes, que ofrendes, que dones o que regales, nada te funcionará en este mundo, porque Dios abomina la rebelión y detesta la desobediencia de su creación. Gloria a Dios.
Mire, hay personas que pecaron en la vida, que adulteraron, se rebelaron en la iglesia o mintieron descaradamente y como no les pasó nada, inmediatamente creen que Dios puede ser burlado y el peor error del hombre es creer que Dios no hace justicia. Porque la palabra de Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Yo he conocido casos de muchos que pecaron contra las cosas de Dios. Y como no le pasó nada en el momento, creyeron entonces que ellos se habían burlado de Dios. Pero no se dieron cuenta que al poco tiempo se estaban secando, se estaban marchitando espiritualmente. Así como cuando usted arranca una flor, ¿verdad? De un tallo, de una planta de rosa, usted arranca una flor. Inmediatamente la flor no le ocurre nada. Se conserva la belleza y la hermosura de esa flor el primer día. Al segundo día puede que la conserve. Al tercer día, bueno, ahí comienza a dar síntomas, pero de ahí en adelante, 4, 5, 7 días, ya usted ve entonces que los pétalos se marchitan y comienza a secarse el tallo. Porque ¿qué cree usted que le puede suceder a una planta cuando la arrancan de la tierra? ¿Qué le puede suceder? Se comienza a secar hasta que muere. Lo mismo que sucede cuando agarramos un pez y lo sacamos del agua. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede suceder? Se va asfixiando y se va muriendo porque está fuera de su hábitat, está fuera de su naturalidad, de su campo natural. Bueno, ¿qué cree usted que le va a ocurrir o le puede suceder a los hijos de Dios, a la creación de Dios? Porque el hombre fue diseñado para tener comunión íntima con Dios. El hombre fue diseñado para ser gobernado y dirigido por Dios. El hombre no fue diseñado para gobernarse a sí mismo, porque mire lo que estamos viviendo hoy día, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Todo eso es producto de la independencia de la humanidad hacia Dios. Eso se llama rebeldía y se llama desobediencia. Y eso fue exactamente lo que pasó con Sansón. Usted se recuerda aquel personaje llamado Sansón, que creyó que él se podía burlar de Dios. Pecó y como no le pasaba nada, entonces se liberó, andaba de su cuenta y cuando menos se vino a dar cuenta, ya Dios no estaba con él. Cuando se vino a dar cuenta, la mayor evidencia de que Dios no estaba con él era que había perdido esa fuerza sobrenatural que él tenía. ¿Ves? Y lo atraparon los filisteos. ¿Y cómo terminó Sansón? Suicidándose. Porque cuando lo llevaron a unas columnas, él le pidió a Dios, dame otra vez la fuerza que yo tenía. Y Dios, bueno, lo complació, se lo dio. ¿Pero para qué? Para derribar los pilares y que se cayera aquel gran templo donde murió todo el mundo, incluyéndolo a él. Consecuencias de la desobediencia. Entonces, si usted me entendió el mensaje que el día de hoy le hemos entregado, bueno, yo tengo buenas noticias para usted. Yo lo voy a invitar a que nosotros hagamos una evaluación interna de nuestro corazón delante de Dios. Y quiero hablarle a todas las personas que me están contactando por el internet en este momento. Si usted quiere soltarse del yugo de la rebeldía y de la desobediencia, si usted no quiere que vengan sobre usted las consecuencias que produce la desobediencia y la rebeldía en su vida, yo te voy a invitar a que en este mismo instante abras tu boca y repitas conmigo: Señor Jesús, en este día te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espaldas a tus principios y a tu palabra. Hoy yo rompo con toda práctica de ocultismo, rompo con toda práctica de idolatría, rompo con todo patrón de conducta negativo, contrario a tus principios
pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Yo te quiero felicitar si tú hiciste esta oración con sinceridad y con transparencia de corazón, porque dice la palabra de Dios que a partir de este momento te convertiste en un hijo o una hija de Dios. De tal manera que te recomendamos que si tienes una Biblia, comiences a leerla. Si tienes una iglesia cerca donde tú vives, acudas a ellos para que te enseñen a interpretar correctamente las Escrituras. Y que todos los días, así como desayunamos, almorzamos y cenamos, tú puedas conversar, tú puedas orar para alimentar tu comunión íntima con Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te vemos la próxima semana en este mismo canal. Puedes buscarlo a través de la sigla Ministerio Internacional Vida Cristiana en el YouTube. Suscríbete, le das like y comparte este mensaje para otros. Dios te bendiga y Dios te guarde.